México, Brasil y Japón. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro del Comité Nacional de Prevención de Ceguera del Perú y consultora regional de baja visión para Latinoamérica. Doctora Rosario Espinosa, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le agradezco de antemano a nombre del servicio de haber aceptado la invitación y le dejo a cargo de la ponencia. Ok, muchas gracias. Para mí es un honor y en realidad una alegría de que ustedes puedan haber considerado el tema de baja visión dentro del capítulo de glaucoma, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes tengan otra visión de lo que es el manejo de los pacientes, que no solamente es la parte diagnóstica, la parte terapéutica, la parte clínica, terapéutica quirúrgica, sino también la parte de rehabilitación, porque estamos trabajando con personas que necesitamos elevar la calidad de vida, que ya por la enfermedad de por sí ya está muy comprometida, ¿no? Entonces, en realidad es incorporar en cada área este componente de rehabilitación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en el caso para hablar un poquito, porque sé que hay residentes, me habían comentado, ¿no? Bueno, el Hospital Loaiza siempre se caracteriza porque tiene residentes. Y solamente hacer un poquito de mención qué cosa era baja visión, ¿no? Porque muchas veces la baja visión la confundimos con defectos refractivos, ¿no? Que si yo perdí los lentes y ya no veo, tengo baja visión, ¿no? Porque en realidad baja visión son dos palabras tan comunes, ¿no? Por ese motivo, en Colombia se le llamó baja visión irreversible, pero después nos dimos cuenta que es un poco duro, ¿no? Y que muchas veces también el gobierno dice, pero si es irreversible, ¿para qué yo voy a invertir en esto? Mejor invierto en otras cosas, ¿no? Y en realidad, a mí me gusta llamarlo baja visión funcional, como para que las personas digan, pero funcional, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa es? Como que ponerle un apellido materno, se puede decir, a la baja visión, porque internacionalmente se conoce como baja visión, y ustedes van a ver en el CIE que está como visión subnormal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos pacientitos que han sido ya evaluados por ustedes, han sido tratados médicamente, quirúrgicamente, e inclusive les han medido la vista, ¿no? Pero a pesar de ello, se han quedado con una limitación funcional, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dio dos parámetros, la agudeza visual y el campo visual, para efectos de comparación, efectos estadísticos, efectos de investigación. Y dijo, bueno, la baja visión, la agudeza visual menos de 20/60 y campo visual menos de 10 grados, pero que en realidad vamos a ver con ustedes que yo puedo tener un paciente con 20/25, 20/30 y que si tengo el contraste disminuido, ya voy a tener limitación, ¿no? La sensibilidad del contraste es una de las funciones visuales que más aflige a la persona, porque no puede reconocer rostros, porque si camina en las aceras y se tropieza porque si no están marcadas, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diversas funciones visuales que se afectan en el glaucoma, porque el tema, este módulo que tienen ustedes, este curso, es acerca de glaucoma, ¿no? Entonces, ahora cada vez hay más tecnología, inclusive, ¿no? Los prematuros que antes fallecían por falta de tecnología, ahora un prematuro muy pequeñito puede sobrevivir. Entonces, en realidad, cada vez hay más baja visión. Pero específicamente en lo que nos trae acá respecto al glaucoma, vamos a recordar, ese es un esquema del doctor Augusto Colebrander, que es un oftalmólogo americano, a quien le debemos la especialidad, porque fue reconocida la subespecialidad de baja visión dentro de la oftalmología, ¿no? Entonces, siempre lo menciono ese cuadrito porque me encanta, porque fíjense ustedes en esta parte izquierda, ¿no? En el cual tenemos nosotros el ojo, el órgano, ¿no? Que ante una enfermedad como el glaucoma, ¿no? Ha habido cambios anatómicos y eso va a llevar a cambios funcionales que ustedes muy bien lo pueden cuantificar con la agudeza visual, con el campo visual, etc. Pero ¿qué pasa? Este ojo pertenece a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esta enfermedad? Sus habilidades, sus destrezas van a estar comprometidas, ¿no? Entonces, ya estamos hablando más de un aspecto cualitativo, ¿no? Que lo cual, si yo no tengo una intervención oportuna y adecuada, la persona va a tener consecuencias realmente devastadoras, ¿no? Socioeconómicas, de autoestima, depresión, ansiedad, e incluso muchas veces son
personas que han querido pasar al suicidio, ¿no? Por la limitación que tienen, el bullying, ¿no? Que le hace la sociedad en realidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, también el doctor Augusto Colebrander, realmente un excelente docente, también hizo este gráfico que me gustó mucho, porque fíjense ustedes lo que hemos conversado nosotros. Disculpen que acá se fue para abajo. El ojo funciona, ¿no? Tenemos estructura, tenemos la enfermedad que afecta la estructura, tenemos funciones que están afectadas y que en realidad nosotros, nuestro tratamiento médico-quirúrgico va a ir a restaurar lo perdido. Está perfecto, ¿no? O controlar, porque el glaucoma no tiene cura, se controla. Y eso está perfecto porque tenemos que evitar la ceguera, tenemos que tratar de mejorar en lo posible la calidad visual de la persona. De repente tiene glaucoma, pero también de repente tiene una catarata que está disminuyendo inclusive el ángulo camerular o la calidad visual inclusive. Entonces pasa a una cirugía. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya nosotros en el área de rehabilitación se trabaja con la visión que queda. ¿Ah? Y sobre todo en el glaucoma, sabemos de que la visión no se recupera. Ese nervio óptico no se va a recuperar, pero hay muchas fibras, millones de fibras que están trabajando, más o menos, algunas que ya están muy mal, pero por eso que nosotros vamos a potenciar lo que queda en forma funcional, ¿no? Las personas siempre nos van a querer, bueno, van a querer ver como hace 5 años, 10 años, como veían antes, pero lamentablemente eso no lo podemos hacer, pero sí realizar las actividades que hemos dejado de realizar, no todas, pero la mayoría de actividades sí podemos mejorarlas bastante aprendiendo, ¿no? Cómo aprovechar al máximo esa visión y cómo potenciar lo que nos queda. Por lo tanto, siempre, y bueno, y eso va dirigido, no son ustedes especialistas de baja visión, sino sobre todo que ustedes se lleven con algunos tips y algunos conceptos que les pueda servir en su práctica diaria, ¿no? Entonces, siempre potenciar lo positivo, ¿no? En el paciente. Ustedes no se imaginan el poder de la palabra que tiene el médico. Es decir, en realidad, si ustedes, o igualmente yo también he cometido varias veces algunos errores cuando era joven, cometemos el error de decir, sí señor, mire, usted llegó muy tarde a la consulta, ya no se puede hacer poco, Dios mío, ¿no? Le estamos poniendo una cruz al paciente, porque como nosotros conversamos mucho en el área de rehabilitación, qué hace, qué no hace, qué es lo que sabe de su enfermedad, cuál es el apoyo familiar que tiene, y que también le preguntamos si sabe lo que tiene, ¿no? El diagnóstico, el pronóstico, etcétera. Principalmente el paciente, luego ya nos puede completar el familiar, pero sobre todo nos dirigimos al paciente. Entonces, ustedes ven lo afligido que el paciente menciona, sí, llegué muy tarde, el doctor me dijo que si hubiera podido llegar antes, esto hubiera sido diferente. Ya no podemos hacer nada por la visión que se perdió. Entonces tratemos de darle información, no podemos mentir al paciente, jamás, eso no lo vamos a hacer. Pero, como dicen, no llorar sobre la leche derramada, porque cómo ponerle una cruz en la espalda y las personas están afligidas porque se sienten culpables o los hijos de repente culpables porque no se tomó una decisión a tiempo, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que trabajar mucho en la parte de prevención, en la parte de educación, desde pregrado, para evitar justamente que los pacientes lleguen pues a estadios realmente finales, ¿no? Como me decían, el manejo de glaucoma terminal, ¿no? Porque en realidad el glaucoma incipiente pues no da síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el área de, disculpen, sí te escucha la voz, ¿no? ¿O tengo que levantar un poquito más la voz? Se escucha bien, Rosario, ¿no? Te escuchamos bien. Ah, perfecto, ya, porque tengo la voz un poco más baja. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de personas y las personas con glaucoma son como nosotros, ¿no? Tienen que leer, tienen que ver un recibo, tienen que pagar la cuenta, les gusta ver la televisión, tienen que usar computadora, posiblemente están en una etapa, en una edad laboral, tienen que cocinar para la familia, o tienen que de repente leer a sus nietos, o de repente manejar, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente recordar, si nosotros no solamente nos fijamos
en los ojos y en la enfermedad, sino vayamos un poquito más a cómo es la persona y nos dirigimos al paciente, aunque tenga una discapacidad auditiva. Es muy importante que nos acerquemos, ahora con el COVID nos acercamos un poco menos, pero cuando escuchan muy bajito, yo me pongo prácticamente atrás de la oreja del paciente para yo no contaminarlo, ¿no? Es decir, que yo fuera una portadora, ¿no? Pero es importante que el paciente nos escuche, ¿no? Y el paciente nos va a agradecer muchísimo porque es considerado como una persona. Ayer me decía un paciente, me dice, los médicos le hablan a mi hija, y a mí no me hablan, porque el paciente escuchaba menos, ¿no? Y es más fácil y menos desgastante hablarle pues a la familia y no al paciente, ¿no? Porque hay que levantar mucho la voz. Inclusive yo tengo mi botella de agua, ¿no? Para ir tomando agua poco a poco porque hay que levantar la voz a muchos pacientes con discapacidad auditiva. Y la discapacidad auditiva, les comento, deprime mucho más que la discapacidad visual. Aunque uno no lo crea y hay gente que puede dar toda su fortuna por ver un poco más o por devolverse, por regresar a la visión que tenían antes, pero el no escuchar, el estar sentados en una mesa, compartir con la familia, todo el mundo habla y aunque tengan audífonos solamente escuchan un ruido como una mosquita y no se enteran nada de lo que pasó al nieto, a la familia, a los hijos, a los graduados, a los estudiantes, bueno, la política no importa, pero a la familia, ¿no? Entonces son personas que se comienzan a aislar porque no entienden nada y difícil las personas se dan, la familia, el tiempo como para hablar con papá, mamá o con la esposa y dirigirse y tratar de pronunciar correctamente, ¿no? Aprovecho yo la discapacidad visual para hacer ese comentario de discapacidad auditiva que realmente es muy penoso, ¿no? El paciente con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva y la visual sumados es como decir 1 más 1, 4, ¿no? Ni siquiera 1 más 1, 2. Entonces, vamos a preguntar respecto a su desempeño en diferentes áreas, ¿no? Es importante esta parte, la definición de objetivos y objetivos reales, ¿no? El paciente dice, bueno, yo veo menos, yo quiero mejorar, ¿no? Quiero mejorar de lejos, de cerca, todo. Claro, hacemos el esfuerzo de poder mejorar todo lo que se pueda, pero ¿qué cosa dejó de hacer de ese que tiene este problema ya serio de glaucoma avanzado, ¿no? Terminal, bueno, entre nosotros, pero donde el paciente no lo decimos, sino glaucoma es avanzado o un glaucoma, ¿no? ¿Qué dejó de hacer que le gustaría volver a hacer? ¿No? Hay personas que no han leído desde hace 20 años o no son lectores y ahora que tienen enfermedad quieren leer como para demostrarse que ellos pueden, pero en realidad no son lectores, ¿no? O, por ejemplo, mucha gente que ahora está ligada al smartphone, a ver los mensajes con su familia, estar comunicados, tienen familia en provincia, y ahora con el COVID que estamos un poco más aislados y han dejado de hacerlo. Entonces, hasta para poder marcar el teléfono, hay esta dificultad, ¿no? Esta dificultad en su desempeño visual. Entonces, nosotros vamos definiendo objetivos que el paciente necesita, que el paciente quisiera. Hay cosas que va a querer y no vamos a poder lograr. E inclusive, nosotros también en la historia clínica lo registramos para que tratar de hacer consciente al paciente cuál es la enfermedad y qué implicancias funcionales nos da el tener un glaucoma y por qué vemos así y por qué vemos así, ¿no? ¿Por qué no es posible volver a ver las caras de lejos? ¿Por qué no es posible que me salga solito a cruzar la pista? Tenemos problemas de campo visual, problemas de contraste. Entonces, hacerlo consciente, ¿no? No de su limitación y realmente deprimirlo más, sino consciente de lo que sí se puede hacer y de lo que tiene que tener cuidado en hacer o si no, en aprender estrategias, como vamos a ver más adelante, ¿no? Movimientos de la cabeza, de los ojos, de escaneo o el uso del bastón, estrategias para que puedan compensar esa dificultad que ellos tienen. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, bueno, este es un simulador, están las cuatro típicas enfermedades, cuando yo tengo todo alguna enfermedad como la córnea, que tengo catarata, que tengo todo, no tengo compromiso del campo visual, o una degeneración macular, que no veo la parte central, en el caso de un escotoma absoluto, pero acá van a ver cómo la persona con visión tubular solamente ve un espacio, ¿no? Y lo demás no lo ve. De repente es más discapacitante una persona con enfermedad
se compromete el campo visual periférico que una persona con compromiso macular, por ejemplo, un compromiso central. Y típicamente, si ustedes observan a su paciente cuando ingresa por la puerta, se van a dar cuenta, se ve claramente ya qué enfermedad es. Una persona que tiene una enfermedad macular tiene un campo visual periférico completo y, claro, no podrá ver un billete o la grada de repente si no está marcada, pero en general se desempeña bastante bien, ubica la silla y no es traída de la mano por los familiares, ¿no? En cambio, una persona con problema, con visión tubular, ustedes van a ver que ellos tienen una cabeza rígida. Ellos se han olvidado de que como es algo progresivo, poco a poco, y no se han dado cuenta de que el campo visual se ha ido achicando. Entonces, ellos se han olvidado que existe un mundo más allá de la visión tubular. De tal manera que, inclusive porque uno diría, no, pero si yo solamente veo por acá, entonces voy a mover un poco más la cabeza para poder escanear. Pero no, ellos ya se olvidaron y van a ver, su cabeza es rígida. Ayer veía justamente el esposo, una persona joven, diabética, con retinopatía diabética y glaucoma, con una inseguridad entraba, no movía la cabeza. Bueno, felizmente ahí en la clínica Fleming tenemos el lavatorio dentro del consultorio, los hago lavar las manos a todos los pacientes, inclusive el refuerzo, el lavado de manos. Les cuento que a pesar que tenemos casi 2 años de pandemia, la mayoría no se sabe lavar las manos, ¿no? El 90% hace un mal lavado de manos, pero igual uno va viendo, porque la información, la observación nos da mucha información de cuánto es su campo visual, cuál es su actitud, su estado, su lucidez, su estado de atención, su agudeza visual. Inclusive encontró el lavatorio que es blanco, con la pared blanca, el caño es diferente, ¿no? La jabonera, el jabón líquido es diferente. Lo encontró, no lo encontró, o realmente puso las manos lejos del lavatorio, o por ejemplo, ya muy bien, se va a sentar en esta silla que está a su lado derecho, al lado de la ventana, ha movido la cabeza, ha podido llegar. No, la familia quiere jalarlo y dejarlo. Le digo, no, le digo, déjelo un ratito, no hay ninguna grada, no se va a caer, ¿no? Entonces, la familia también sobreprotege al paciente, pero lo que sí es cierto que la misma persona, y eso está en los estudios, se quedó con una cabeza rígida, no mueve la cabeza, a pesar que tenemos que escanear, y no mueve los ojos. Entonces, imagínense, tan importante que se ha entrenado en esa área para que esa visión tubular le sea más útil. Número 2, cuando estamos hablando de glaucoma terminal, que es el tema que ustedes me pidieron, tenemos nosotros un campo visual pequeño. A mayor distancia, mi campo visual es más grande. A menor distancia, mi campo visual es más pequeño. De tal manera que ustedes pueden hacer el ejercicio de poner solamente acá en la mano y guiñar el otro ojo, cerrarlo y solamente ver acá. Entonces, si yo estoy mirando, entro en un sitio que no conozco, yo no voy a ir rápido y me siento porque ya perdí la información. Yo tengo que escanear y mi campo va a ser más grande cuanto más lejos esté. Si es un sitio desconocido, yo estoy ingresando por la puerta, entonces aprovecho que mi campo va a ser un poco más grande y voy a tener mayor información que la voy a poner en mi memoria para decir, muy bien, acá está la mesa, acá está el baño, la ventana, y tener mis puntos de referencia para yo poder desplazarme, o si de repente cuando esté sentado y me quiero ir al baño, digo, ya el baño estaba por acá, por allá. Inclusive ya perdieron la orientación de cuál es derecha, cuál es izquierda, ¿no? Porque, como le digo, eso es algo, han llegado a esta visión tubular progresivamente sin darse cuenta, ¿no? Entonces no han tenido mecanismos o estrategias de compensación para poder suplir esa limitación que ellos tienen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se afecta, porque es importante conocer las implicancias funcionales de sus pacientitos que llegan de esa manera, ¿no? Entonces, ustedes ven acá en el gráfico, ¿no? ¿Qué pasa? Se va achicando el campo visual y se va haciendo cada vez más tubular. Lo que está demostrado científicamente, ¿no? La Universidad de Harvard, el Instituto de Lighthouse de Nueva York, que es especialista en pioneros de baja visión, cuando referimos tempranamente a un servicio de rehabilitación
o le vamos dando a ustedes, porque la idea es que ustedes también aprendan a darle pautas a sus pacientes. Vamos incorporando ciertas habilidades, ciertos hábitos, cierta conciencia para ir compensando lo que nos está faltando. Cuando esperamos que la visión sea tubular, nos ganó más la depresión encima, ¿no? La dependencia a la familia, al hijo, que cuando llegue de la noche que nos pueda, alcanzar algo, ¿no? La vez pasada una señora me decía, el hijo trabajaba todo el día, la señora para ir al baño o ir a la cocina tocaba las paredes, no era tan mayor, pero tocaba las paredes, tenía visión tubular, tocaba las paredes para salir de la habitación y para llegar a otra, y después se daba cuenta que no era el comedor, sino era la cocina, y no quería ir ahí. Entonces, ahí hay que trabajar en orientación, no solamente en que se pueda desplazar, sino que en orientación son puntos de referencia, qué cosa está aquí, qué cosa está allá, etcétera. Inclusive, bueno, ahorita porque se los voy mencionando antes que de repente se pueda pasar, inclusive cuando la visión es muy limitada, les enseñamos, como en los centros de rehabilitación, por ejemplo, si yo llegué a la cocina y a la altura, por ejemplo, siempre como un lenguaje, ¿no? En el lado izquierdo de la pared, suponiendo a la altura de mi pecho, yo voy a tener, es tarea de los hijos, ¿no? Tarea de la familia, yo voy a tener ahí algo simbólico. La cocina yo puedo tener colgado ahí un cucharón, ¿no? Entonces, si yo llego, porque mi visión es muy tubular, ¿no? Y yo toco, digo, ya muy bien, acá es un cucharón, ya. O, por ejemplo, llegó a la casa del nieto, perdón, al cuarto del nieto, el nieto usa lentes, ¿no? Y le colgué unos lentes ahí. O sea, algo que esté fijo, ¿no? Que no se vaya a caer, ¿no? O llegué a la sala, depende, flores, ¿no? O algo que sea como un juguetito y que la persona diga, ya llegué al sitio correcto, porque la visión no me está ayudando. Lo ideal es, vamos a usar contrastes, vamos a usar materiales contrastados, vamos a enseñarle cómo escanear con esta visión que tiene para que se desplace también. Vamos a tener que usar algunas técnicas y lo ideal cuando la visión es tubular es un bastón, pero ahora vamos a hablar también sobre eso, ¿no? Pero hasta eso podemos ayudar a que la calidad de vida sea un poco mejor y que la persona diga, yo ya llegué a donde quería. Y no se esté regresando como esa señora, como le digo, que se regresaba y estaba así como una hora, ¿no? Porque era un departamento con muchos cuartos, ¿no? Y su orientación también ya estaba afectada, ¿no? Entonces, en la visión lejana, fíjense ustedes, se va a hacer la visión tubular. Entonces, imagínense ustedes una persona en la calle, se va a golpear de hombro con los demás y la van a insultar inclusive. Dice, ¿cómo no tiene cuidado usted? Qué irresponsable, qué mal educado, porque no ve los costados. Inclusive una de las técnicas que uno le enseña, dice, mire, si vamos a pasar por esta vereda, usted péguese a la pared, porque en la pared ya sabe que no hay gente, ¿no? Y cuide más bien, escanee por el lado donde se supone que hay gente, ¿no? Entonces, ya por lo menos un campo ya lo tengo ya arreglado, se puede decir, porque como tengo la pared, y por supuesto con mi dorso de la mano también voy tocando, ¿no? Para saber, pero bueno, son técnicas que se usan para desplazamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poquito más detallado lo que se va haciendo, pero es algo que es muy útil para los pacientes, ¿no? En la visión cercana, fíjense ustedes, ¿no? Mi visión tubular, ¿no? De parte del texto, ¿no? Entonces solamente van a ver, en vez de ver abeja, solamente ve. Yo, ¿cómo voy a entender, cómo voy a poder leer y comprender un texto si solamente estoy viendo parte del texto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se le entrena primero, no se le entrena primero con lupas ni lentes especiales, no, con sus propios lentes se le entrena. ¿Cómo es que van a hacer la lectura? Pues si yo mi visión tengo tubular, pues hay unos movimientos del texto que yo voy a mover el texto para que si acá empecé y tengo que reconocer y aprender cómo encuentro el borde del texto izquierdo, donde empieza una lectura muy corriente, ¿no? Empieza siempre a la izquierda. Entonces, en vez de estar solamente así y hacer movimientos de mi ojo y
Y muchas veces, ¿qué pasa? Me voy de la primera fila, me pasé a la tercera. Entonces no voy a entender lo que estoy leyendo porque ya me pasé. Entonces, hay movimientos del texto que si yo estoy mirando acá, digo muy bien A, ¿no? Muevo, entro en mi campo, entro B. Después ja, la, bueno, la abeja pica. Entonces, hay movimientos del texto sin mover. Nosotros leemos moviendo los ojos, moviendo un poco la cabeza, pero en el caso de ellos no podemos hacer eso. La cabeza y los ojos deben estar fijos y lo que yo voy a hacer es mover el texto para que pueda ir enlazando y pueda ya construyendo la palabra y por supuesto la frase. Y para pasar de una a otra, después les voy a enseñar el tiposcopio, que son como unos cartoncitos negros que yo voy a señalizar la línea, ¿no? Y eso ustedes lo pueden tener en la consulta, ¿no? Miren, fíjese, a ver, en la línea, ya, con eso, baje la siguiente línea, baje la tercera línea, no se va a perder. Y va a poder tener poco a poco una lectura más fluida, más agradable, porque al final no va a dejar la lectura si es una persona lectora, ¿no? Pues eso es lo que se hace realmente en la rehabilitación. Esto para reforzar, miren acá, si yo dejé las llaves en la mesa y yo tengo mi visión tubular, entonces me voy acercando porque me voy a sentar ahí en la silla, mi visión, fíjense como en el lado derecho, ya en la imagen del llavero ya lo perdí, ya no lo voy a tener. Entonces, ¿qué pasa? Aprende el paciente y aprende la familia, porque muchas veces la familia es una barrera grande. Y cuando a veces están en el consultorio, ¿no? Están ahí con el celular, todo, señor, por favor, tiene que usted escuchar porque usted va a conversar con su papá o con su esposa, va a conversar de los conceptos. Es como cuando uno está en la universidad o en el colegio, el profesor dictó la clase y eso fue suficiente. No, tengo que ir a repasar, a ver qué cosa dijo la doctora, y cuando son criterios, conceptos, digo, por favor, grabe eso para que ustedes lo conversen, para que ustedes lo analicen, para que su papá lo aprenda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la familia dice, pero ¿cómo no ves, no? Si está ahí al frente tuyo. Entonces la persona se siente mal, se siente inválida, se siente minusválida, ¿no? Su autoestima está minada y ellos muchas veces ya después no dicen nada, están calladitos, pero comienzan pues con un estado depresivo muy grande y cuando llegamos con el coma terminal y más la depresión y la ansiedad, por eso que ahí el psicólogo nos ayuda bastante. Pero ahora, otro tema, que el paciente acepte la ayuda psicológica, ¿no? Que también mucha gente no acepta, o la familia también, ¿no? A veces hay prejuicios, aunque ahora está eso mucho mejor que antes, ¿no? Cuando yo empecé la baja visión hace muchos años, decir psicólogo era como decir, pues, que vayan, pues, un loquero, ¿no? Había muchos prejuicios y realmente conceptos equivocados, ¿no? Entonces, fíjense este videíto de este pacientito, miren, lo llamé a la consulta, estamos observando, miren cómo se choca con la puerta. Claro, en esta clínica la puerta es de vidrio, no hay contraste, ¿no? Al chocarse con la puerta, él como ya se chocó, se ladea. Miren ustedes, ¿no? Miren cómo una persona con degeneración macular, con una maculopatía, no se comporta así y jamás va a entrar así. Solamente una persona con problemas de campo, y ese era el caso del paciente, y llegaba solo. Don Víctor llegaba solo a la consulta porque no tenía nadie que lo pueda llevar, ¿no? No llegaba en taxi, pero subía el ascensor y todo eso, entonces imagínense, ¿no? Es decir, miren toda la información que ustedes pueden obtener de la observación. ¿Cómo está el contraste? El contraste está malo, no ve el porte de vidrio, obviamente, tampoco mueve la cabeza, ¿no? Para escanear, teniendo una visión tubular, ¿no? También el campo visual restringido. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo recuerdo a veces cuando pues cantidad de pacientes, a veces la técnica nos pone el paciente ya sentado ahí en la lámpara hendidura y hemos perdido una parte de información valiosísima para inclusive la parte diagnóstica y la parte de darle pautas en el área de la parte de rehabilitación, porque no todo es necesario que nos puedan ir enviando a un servicio de baja visión, mucho pueden hacer ustedes también por sus pacientes. Entonces, en las pruebas funcionales ya ustedes son expertos, ¿no? Agudeza visual, el sensibilidad de contraste. Bueno, sensibilidad de contraste son cartillas que hay que tenerlas, lo tenemos en el servicio de baja visión y generalmente en oftalmología también lo tienen, ¿no? Pero simplemente preguntando a usted, ¿no tiene la cartilla de sensibilidad de contraste? No hay problema. Señor, usted puede ver, porque con un par de preguntas, usted puede reconocer a las personas a varios metros cuando lo están saludando. No, no puedo ver a mis nietos, no puedo ver qué sé yo.
Usted puede reconocer las monedas, o sea, las monedas no tienen contraste, están en relieve nada más. Cuando usted camina en la calle, las aceras que no están marcadas o las gradas las puede bajar con seguridad, ahí ya se dieron cuenta que la sensibilidad del contraste está disminuida. Pero cuando uno utiliza las cartillas especializadas, valorar la sensibilidad del contraste es de gran utilidad. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿no? En cuestión de la visión lejana, si uno tenga una cartilla ETRS, bueno, no importa la cartilla de Snellen, ¿no? Pero tener en muchos sitios que ahora ya tienen implementadas las cartillas de ETRS, fíjense ustedes, son 5 letras por cada fila, ¿no? Y es muy interesante porque cuando hay una visión tubular, solamente ven, por ejemplo, acá la Z, no ven lo demás. Y cuando, ya, muy bien, vio la Z, y le señalo con el puntero o con la mano, con el dedo, no lo ven. Dice, doctora, ¿dónde está señalando? ¿Dónde señala, no? No lo ven. ¿Qué significa? La mano no tiene color. Significa que el contraste está mal. No solamente problema de campo, sino de contraste, ¿no? Entonces, eso nos habla ya de que es un glaucoma mucho más limitado, ¿no? En cambio, muchas veces el glaucoma o el campo visual que tomamos ya viene con campo visual. Realmente se ve una visión bastante mala, ¿no? Eso no se puede decir. Pero hacemos la prueba claro, la cartilla pues está lejos y su campo visual ya sabemos que es más grande, ¿no? Pero muy bien, y uno le señala diferentes sitios, y mire acá, lo responde muy bien, ¿no? Y realmente funcionalmente esta persona tiene otro desempeño que cuando realmente solamente vemos una letra y ni siquiera vemos tampoco el puntero, ¿no? Hay también otras cartillas con test con autotipos muy grandes, ¿no? Pero fíjense, muchas veces le podemos mostrar un autotipo muy grande y como ellos tienen una visión tubular, solamente van a ver un pedacito nada más del número 7. Entonces van a decir, no lo veo. Vamos a pensar que realmente no ve. Entonces, pasamos nosotros a autotipos, porque, bueno, la cartilla está cerrada, autotipos más pequeños, pero esa cartilla es interesante porque tiene solamente 3 autotipos, ¿no? En cada lámina, y muchas veces ellos solamente ven 1 o 2 en la misma posición. Uno va pasando las láminas y siempre hay uno que lo va perdiendo, uno que lo pierde, uno que lo pierde. Entonces uno le enseña a la familia y después le enseña al paciente, ¿no? Dice, mire, fíjese, acá hay 3, pero siempre ha estado borrando este. Entonces, ¿qué técnicas tenemos que hacer? Tiene que escanear para poder encontrar los 3. Si no, va a encontrar solamente una parte. Es como que yo tuviera un elefante y solamente voy a ver la pata, ¿no? Yo tengo que escanear para saber, caramba, esto es un elefante, ¿no? Y no perderme la información que tengo delante de los ojos, ¿no? Igualmente la visión cercana. Si evaluamos la visión cercana con un texto con letras separadas, es mucho más fácil que con un texto con un texto continuo. ¿Por qué? Porque acá hay un espacio entre letra y letra. Siempre que ustedes evalúen un texto, se llama texto aislado, porque están letras separadas, que muchas veces por el apuro lo hacemos, ¿no? Y de repente llegó a una agudeza visual aquí de 1.6M. Y pasamos a la letra corrida, y siempre va a ser menos, porque ya la letra está junta. Pero acá también es muy interesante. Muchas veces no encuentran el inicio de la oración o el término, o solamente, como les explicaba hace un momento, 2 sílabas, y por lo tanto, si no aprendemos a esos movimientos del texto, como para que vayan entrando en mi campo visual, y hacemos el entrenamiento, que hacerlo primero con sus lentes. La gente está desesperada, pero denme un lente para yo ver. No, hay que hacer un entrenamiento con el lente, la técnica, hay que hacerlo o con sus propios ojos, si son miopes, o con su lente de cerca, con un texto que puedan ellos visualizar, ¿no? Y la cantidad de hambre que también nos sirve bastante para los grados del campo visual. Fíjense, acá hay varias cartillas de sensibilidad de contraste, ¿no? Muy interesante, cuando son maculopatías, degeneración maculares, por ejemplo, normalmente esta es la cartilla Lighthouse, que es casi la misma que Peli Robinson, que es la estandarizada a nivel mundial. Entonces, lo normal son que veamos 7 filas, ¿ya? Cuando es una maculopatía, generalmente me están viendo 1, 2, 3, 4, 5.
de 5 menos 2 letras por ahí. Cuando hay una neuropatía, me quedo acá. Me quedo a la justa y llego a la tercera. Ni siquiera termino tercera. O sea, todo esta área, todo esto significa que cualquier cosa, objetos que están algo en un fondo, mis ojitos no lo pueden reconocer. Y el paciente tiene que aprender eso. Y la familia tiene que aprender eso. Entonces le damos ejemplos prácticos. Bueno, esto es para personas iletradas o niños. Ejemplos prácticos, ¿no? Tenemos ahí el plato, ¿no? Un plato blanco, le ponemos unos papelitos blancos. Y decimos, fíjese, ¿hay algo encima del plato? No, no hay nada, ¿no? Y en eso tenemos un plato negro y los mismos papelitos blancos le ponemos ahí, que ustedes lo pueden hacer con una hoja bond, ¿no? Y acá hay algo. Ah, sí, acá hay 3 cuadraditos. Perfecto. Mire qué lindo ve usted. Ve muy bien, pero con contraste, ¿verdad? Claro, dependiendo del campo visual, de repente puse unos 5 papelitos y solamente me dio 3, me dio 2, ¿no? Y la familia también tiene que aprender, porque ya es labor de la familia conseguir platos contrastados para que la persona comience a reconocer la comida. Y todo eso va a influir sobre su estado de ánimo, sobre su depresión, en ver la capacidad, el ser consciente de su capacidad visual. Es tan importante que es una persona que ya perdió la esperanza, que ve mal. A veces dicen, no, no ni siquiera, a veces se asombran, ¿no? Cuando uno utiliza las cartillas de letras a menores distancias, pues son cartillas especiales baja visión, y dicen, pero mira, ayer estaba con el doctor, y ni siquiera, doctora, ni siquiera le podía ver la mano. O sea, para ellos era tan doloroso no haber visto la mano del doctor, y ahora estaba viendo la letra, ¿no? La familia también se asombra, pero mira, ¿y por qué ayer no respondías, no? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, lo que hagamos nosotros es tan importante. Nunca, nunca, ya no se toma agudeza visual con cuentadedos, no, porque no hay contraste. En todo caso, acercan al paciente o acercan la cartilla al paciente y calculan y registran la distancia a la cual está teniendo esa agudeza visual. Hay pruebas de alumbramiento, hay máquinas para ello, ¿no? En las cuales si nosotros ponemos una luz intensa, pero simplemente ustedes, ¿cómo va los ojitos, cómo va la visión cuando sale el sol? Hay un sol fuerte, como esos días, hoy día está nublado, pero hoy no, me nubla la visión. Realmente está nublado, se opaca mucho más. O, por ejemplo, las luces intensas de acá, del hall, yo paro cerrando las cortinas, yo quiero usar oscuras, significa de que hay un deslumbramiento y que tenemos que mejorarlo, que para eso hay filtros especiales para poderlo mejorar. El campo visual también generalmente trae con esa información, pero funcionalmente muchas veces responde mucho, ¿no? Entonces, cuando aprendiendo un poquito sobre el abordaje que hacemos en pacientes con glaucoma terminal, ya les expliqué la observación tan importante desde que entra el paciente, la actitud, encuentra el asiento, cómo la relación del familiar con el paciente, cómo lo ayuda, inclusive, ¿no? Porque a veces han venido caminando porque han tomado de repente el tren o qué sé yo, o hasta el taxi. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver en orientación y movilidad. Muchas veces el familiar agarra al paciente. Cuando es al contrario, ¿no? ¿Quién va a ser la guía? El familiar. Entonces, el paciente debe agarrar al familiar, a quien va a ser la guía, ¿no? Lo otro, definición de objetivos. Es muy importante, ¿no? Objetivos reales, objetivos, si bien es cierto, yo no puedo ver de repente las caras a 3 metros, pero puedo verlo a medio metro. No veo el televisor a 5 metros, pero puedo verlo a medio metro, ¿no? Eliminar mitos también, ¿no? Que yo pueda ver la televisión más cerca me va a dañar los ojos. O sea, hay muchas cosas que tiene que aprender el paciente. Luego, bueno, eso lo vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Vamos a fijarse para hacerlo más detallado, ¿no? Esto lo graficó los comités de expertos de baja visión a nivel internacional desde el año 92. Fíjense ustedes, yo les pido que siempre recuerden ese trébol de las 4 hojas, porque el trébol de las 4 hojas significa, normalmente el trébol son de 3 hojas, pero si encontramos en una oportunidad uno de 4 hojas es una súper suerte, sacaron la tinga, porque es raro encontrar un trébol de 4 hojas. Entonces ellos dijeron, miren, vamos a graficar acá las 4 áreas para las cuales mi visión debe servir. O sea, muy bien, estamos tratando de glaucoma, etcétera, que son lentes, pero no, a ver, mi visión funcional tiene que servir. ¿Para qué? Para orientarme y movilizarme. ¿Qué significa eso? Para yo poder
caminar y llegar a la escuela, o llegar a la universidad, o llegar a mi trabajo. Y orientarme, ¿no? O sea, mis puntos de referencia, de repente ya me perdí, o sea, ¿cómo hago si yo estoy viendo menos? Luego, para tareas cercanas sostenidas, por ejemplo, para lectura, para escritura, ¿no? Para usar el celular, porque puedo estar usando el celular 1 hora, ¿no? Para actividades de la vida diaria, por ejemplo, comer, lavarme los dientes, vestirme, bañarme, son actividades de la vida diaria, del día a día. Y la otra es una comunicación, interacción, para yo comunicarme con los demás y para poder interactuar con los demás, para yo poder jugar y tener una vida social, que es importante, ¿no? Entonces, ellos lo graficaron muy bien, dijeron, el profesional que sepa, que lo tenga en su software, que en un trébol de 4 hojas yo voy a graficar las 4 áreas en las cuales yo debería siempre pensar que la visión de mi paciente, este paciente que está confiando en mí, este paciente que ha venido donde mí para yo poder darle mi mayor experticia. Si yo ya no tengo esa experticia, derivarlo, pero aconsejarlo, hablarlo, hablar con él, escucharlo, ¿no? Entonces, si el profesional sabe que esa visión que tiene el paciente debe servir para esas 4 áreas, se sacó la lotería el paciente porque llegó a buena forma, ¿no? Entonces, la refracción debe ser lo más fina posible, lo más minuciosa. ¿Por qué? Porque si mi refracción es muy buena y yo voy a lograr la mejor agudeza visual, cuando yo tenga que magnificar, que dar aumentos, mis aumentos van a ser los menores posibles. En cambio, si yo parto, digo, no tiene medida, y digo, no, es el glaucoma o es la otra enfermedad, entonces voy a usar un aumento mayor innecesariamente, que eso va a llevar a que, si yo mayor aumento, mi distancia de trabajo va a ser menor, mi campo visual va a ser menor, me voy a cansar un poquito más, pero hay personas que tienen que hacerlo de todas maneras y cuando hay una buena motivación no se van a cansar. Pero en el caso de la coma terminal, si yo a mayor aumento también voy a reducir el campo visual. Entonces, sobre todo en la coma terminal, pero en general, mi reflexión siempre debe ser muy minuciosa, pero sobre todo en la coma terminal, que mis aumentos sean los más bajos posibles, son muy, muy importantes para yo tener la mayor distancia de trabajo y pueda tener el mayor campo visual. El campo visual es muy importante para una lectura eficiente, ¿no? No saco nada viendo algo puntual. Yo no voy a leer de esa manera, ¿no? El control de deslumbramiento es muy importante. Para eso hay filtros especializados que voy a utilizar para, aunque hay una gráfica de filtros, ¿no? Que voy a utilizar para el deslumbramiento. Cuando ustedes vean que el paciente está muy deslumbrado, son personas que ya están cerrando las cortinas, no sé qué, el deslumbramiento es marcado, y ustedes le van a mandar a hacer un transillo, no va a ser suficiente. Así, el transillo es un lente caro, y no va a calmar la molestia del paciente, inclusive lo que puede ingresar por acá, por la cola del ojo, porque las monturas en la parte lateral ya no tienen cobertura, no va a ser suficiente y el paciente no está con gusto. Hay que pasar a filtros especiales, no con clip, sino que tengan toda la cobertura porque tienen realmente un deslumbramiento marcado. ¿Qué tipo de deslumbramiento para glaucoma? Perdón, ¿qué tipo de filtro? ¿No? Los filtros amarillos, los filtros naranjas, los de 511, 527, pero acá no hay una receta única. Lo que hay que hacer es, la molestia la tienen en interiores, tengo que probarlo. Lo tienen en exteriores, tengo que probarlo, ¿no? Hoy día no hay sol, pero su problema es con la luz del sol, hay que probarlo con la luz del sol, para realmente saber que eso es lo que funciona. ¿Okay? Igualmente, cuando yo tengo una lámpara, ¿no? Con la cabeza metálica y la luz que va a ir centralizada, va a ir directa acá al papel, también voy a evitar los reflejos. En una oportunidad compré una lámpara muy bonita, ¿no? Muy estética. Y dije, ay, qué linda, ¿no? Para el consultorio, que era pavonada. Acá la cabecita era como pavonado, ¿no? Un vidrio pavonado. Fue un error porque la luz sale por esta luna pavonada y realmente deslumbra al paciente, ¿no? Entonces, estas que son de metal, es lo mejor. Y recordemos que la intensidad de la luz es inversamente proporcional a la distancia. Menor distancia, mayor intensidad. De manera que si yo quiero leer con la luz de arriba del techo, va a ser muy bajo para
para la eficiencia que yo quisiera lograr con la lectura, ¿no? Entonces, cuando el glaucoma, realmente el glaucoma es una de las enfermedades que más deslumbra, porque realmente pues, el nervio óptico está dañado, ¿no? Entonces, más que usar estos lentes con filtro, voy a utilizar los lentes que tengan acá cobertores, acá todos los lentes. Cuando yo tengo una medida, ¿no? Una medida alta, de repente soy miope de 8, 9, 10 y que tengo que usar de todas maneras medida, lo ideal es estos lentes usarlo, bueno, estos modelos bueno, son un poquito feitos, pero hay más bonitos, usarlos sobre mis lentes, ¿no? A los pacientes no les gusta usar un lente sobre otro, pero cuando salimos a la calle y decimos, mire, fíjese, y realmente la vida les cambió, porque ya no tienen esa neblina que tienen ellos con la luz del sol. Inclusive los filtros también ayudan para la adaptación luz-oscuridad. ¿Qué significa? Que si yo de lo que estoy adentro, porque en la casa, un poco oscurito, y salgo a un tremendo sol, ese paso, esa transición, o al revés, Dios mío, me quedo deslumbrado por lo menos media hora, ¿no? Entonces, inclusive cuando hay gente que tiene que ir al cine, bueno, ahora no se puede ir al cine, pero ellos tienen que llegar antes, cuando las luces están prendidas, antes que lo oscurezca, porque si no, llegar a un ambiente oscuro, uy, hasta que se adapten, como ciego total, ¿no? Porque van a demorar mucho y tienen que sentarse, ¿no? Para no interrumpir a los demás presentes, ¿no? Hay también otros elementos que ustedes también pueden tener en el consultorio, como le decía, tiposcopios, que son cartoncitos negros. Bueno, estos son plastificados, son especiales, que no tienen brillo, son como una mica mate, ¿no? Que tiene varias funciones, ¿no? Una es que no me vaya a perder de la línea. Y también lo puedo usar acá arriba, ¿no? Que si yo estoy leyendo acá y yo después le enseño, de ahí lentamente va a bajar a la otra línea, pero ya no me voy a pasar 2 líneas más, porque con frecuencia se pasó 2 líneas y no va a entender la lectura. Otra utilidad de esto es que si yo tengo una revista, un papel brilloso, entonces yo voy a estar cubriendo, perdón, esta es mi flecha, yo voy a estar cubriendo, ¿no? Todo el papel, inclusive puedo tener uno más grande, voy a cubrir todo para que no haya reflejo y solamente voy a leer por acá. Porque el reflejo realmente me va a lastimar, voy a ver más neblina, ¿no? Y la incomodidad al paciente. Igualmente, hay también técnicas como para bajar el reflejo, como por ejemplo, usar el celular con fondo negro. Este simple hecho de usar el celular con fondo negro les puede cambiar la vida a mucha gente. Y todos los celulares tienen esa opción de invertir los colores, ¿no? Porque ellos se quejan, si yo no tolero mucho tiempo en el celular porque me molesta la luz, ¿no? O sea, ya estamos reconociendo que es un iluminamiento fuerte. Entonces, y ustedes mismos en ese momento me permiten, lo voy a poner, acá hay una tecla, ustedes le pueden enseñar o se practican un poquito en su celular y le ayudan al paciente y al familiar, mire, acá está, donde yo lo puedo invertir, lo ponen y qué tal, cómo va. Normalmente uno lo hace en el celular que uno tiene, le enseña y ya después uno convierte el celular del paciente, ¿no? E igualmente en la computadora también podemos tener nosotros fondo negro con letra blanca. O cuando usamos algún dispositivo electrónico que va a agrandar las letras que yo estoy leyendo, también lo puedo usar con fondo negro con letras blancas, ¿no? La mayoría les gusta al revés, en fondo blanco con letras negras, pero cuando hay un gran iluminamiento van a preferir esta opción. Entonces, magnificación. Fíjense ustedes, eso es una clave en el glaucoma. Yo debo usar la menor magnificación para que mi campo visual sea lo más grande. Entonces, si yo tengo el contraste muy bajo, de repente solamente voy a tener alternativas de ayudas electrónicas o tipos celulares que tengo apps que también magnifican, ¿no? O lupas que puedo yo también la lectura, ¿no? Porque cada vez que magnifique, cada vez que yo agrande el tamaño de las letras a través de algún dispositivo óptico, que sea una luna, una lupa, siempre, por norma, la sensibilidad del contraste va a bajar y el campo visual también va a reducir un poco. Pero acuérdense, la sensibilidad de contraste que ya está disminuida en esos pacientes, cuando yo magnifico, siempre va a bajar un poco. Entonces hay que tener cuidado con la magnificación. Entonces, fíjense ustedes en este ejemplo. Miren, esta tremenda lupasa, que es un poder mucho más alto, y esta lupa, que es un poder más bajo. Miren lo que yo puedo ver acá y lo que yo solamente puedo ver acá. Por eso que para esto,
¿Cómo calculo la magnificación? Lo calculo en base a la agudeza visual, a la mejor agudeza visual que yo tengo, que yo estoy obteniendo con mi cartilla, ¿no? Con la paciencia, dándole tiempo. El paciente ya viene estresado, pide, el paciente es tan lindo, pide disculpas, me dijo, doctora, disculpe que le haga perder su tiempo, porque se está demorando, ¿no? Entonces decimos, no se preocupe, estamos para eso, ¿no? Entonces, pues las consultas son de 1 hora, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con calma, con cariño, ¿no? No presionándonos para poder obtener la mayor información y cuando calcule cuánto necesita para que él pueda tener una lectura de un periódico, por ejemplo, sea lo menor posible. Los pacientes van a ver que tienden a alejar, ¿no? Cuando usamos magnificación, por ejemplo, que usemos magnificación de 8 de adición, mi distancia focal va a ser 12, 100 entre 8, ¿no? La distancia focal yo voy a dividir mi adición, ¿no? 100 entre mi adición. Entonces, si yo voy a agregar más 8, por ejemplo, 100 entre más 8, entre 8 son 12.5. Entonces, uno lo pone acá y el paciente comienza a alejar. No le gusta cerca porque se siente incómodo, porque su campo visual es muy pequeño. Eso lo notamos cuando hay una visión tubular. De ahí que tenemos que utilizar diferentes métodos para poder lograr al final la magnificación adecuada, ¿no? Yo lo puedo puedo dar en lentes, hay pacientes que se aceptan, pero como terminal tubular, generalmente pasamos a lupas. Las lupas me van a dar un poquito más de distancia y van a estar un poquito más confortables generalmente, a menos que tengan un Parkinson, a menos que tengan algún problema que no se pueda, ¿no? Hay diferentes lupas con luz, sin luz, de bolsillo, etc. Se usan mucho las de luz cuando son muy prácticas. Esta, por ejemplo, Adora, cuando el aumento es bajito, ¿no? Pero todas tienen medida. Por eso que a veces yo dice, no, pues yo uso una lupa en mi casa y no me ayuda, ¿no? Porque no es la medida que le corresponde o también no tiene el entrenamiento. Lo que sí yo les digo, si en algún momento ustedes van a indicar algún aumento mayor, está muy bien, porque ustedes pueden ir indicando, aunque sean aumentos bajos, pero tienen que entrenar al paciente, tienen que entrenar la distancia, tienen que entrenar a la familia. Yo ahora soy más severa con la familia. Ayer, como le digo, ya yo cuando veo que no están ahí atentos, le digo, por favor, usted ya grabe esta parte para que usted repase. Y yo le voy a preguntar cuando venga para el alta, qué cosa le he enseñado, qué cosa ha aprendido, porque después pasan a terapia, ¿no? En la terapia van a aprender la distancia. Por ejemplo, muchas veces ustedes le dieron una adición de más 5, por ejemplo, ¿no? La adición de más 5, y estaba bien, esa adición para este paciente, pero el paciente lo usaba a 30 centímetros, porque estaba acostumbrado a usar a 30 centímetros, toda su vida usó a 30 centímetros, entonces dijo, este lente nuevo, entonces me dice, no, este lente que me dio el doctor no me sirve. Entonces, cuando me doy cuenta que hay una adición de más 5, 100 entre 5, 20, ¿no? Se le pone su distancia focal a 20 centímetros y a veces sí pueden leer el 1M, de manera chiquita. Pero el paciente se había olvidado, porque de hecho que le han dicho a ustedes, se había olvidado que era a 20 centímetros. Así todo, nosotros que hacemos sesiones de terapia, el paciente después se olvida, ¿no? Entonces muchas veces hay que darle escrito, mire, que esto, que el otro, trato de que lo llamen después, cómo está yendo el paciente, porque si no hay apoyo de la familia, también las cosas se dificultan, ¿no? Y realmente la familia no siempre es la idónea, ¿no? Entonces, también se utilizan telescopios inversos. ¿Se acuerdan los telescopios, los binoculares que yo puedo ver de repente el ave que está, ¿no? en un árbol en el zoológico? Entonces, si yo lo volteo el telescopio, lo que yo voy a lograr es ver todo más chiquito, ¿no? Y al ver todo más pequeñito, entonces, ¿qué significa? Que mi campo visual va a aumentar, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que también se utiliza. No les gusta mucho a los pacientes porque lo ven todo más chiquito, pero pueden ver más campo visual y depende de qué objetivo sea, podemos usar telescopios inversos, ¿no? Pero algo tan simple en el teléfono fijo, la mayoría ahora usan celular, pero hay gente que todavía usa fijo, fíjense un teléfono de botones grandes, o simplemente que aprenda a escribir con un 5 pen, con punta gruesa. Ellos van a magnificar, van a aumentar el contraste y lo van a poder hacer. Entonces, pero en líneas negras, rayadas, ustedes pueden tener, de ejemplo, una hoja con líneas negras, rayadas, marcadas, para que ellos puedan escribir encima, ¿no? De tal manera que ellos no se vayan para arriba, no se vayan para abajo y comiencen ellos a practicar su firma, por ejemplo, ¿no?
y poquito a poquito vamos incorporando ciertas destrezas en el paciente que lo van a ayudar para su calidad de vida. Calculadoras grandes o textos más grandes. Podemos usar unas láminas amarillas con acetato de amarillo que nos puede dar un poquito más de contraste cuando yo tengo periódico, cuando tengo papel de calidad mala, ¿no? Como el periódico. O, por ejemplo, ya les había explicado la función de ese tiposcopio o este señor, don Víctor, que también está escribiendo, está firmando, aprendiendo a firmar dentro de este recuadro, ¿no? Igualmente, si yo quisiera escribir una carta y no quiero hacer líneas, puedo tener esto y voy escribiendo en esos reglones y lo voy a hacer derechito, saco esto y ¡bum! Derechito va a estar, ¿no? Eso de que el lapicero tenga luz, era tan bajito que al final, bueno, esa vez lo compré, que estaba en un congreso, pero después ya nunca más lo sé porque no daba resultado. Esto de acá es de gran utilidad. Yo les diría, si ustedes, especialistas de glaucoma o en general, oftalmólogos generales, ustedes en el consultorio pueden tener, porque al final ustedes quieren lo mejor para su paciente. Si el paciente ustedes le dicen, mire, usted va a hacer esto, es muy diferente que él lo vea, que sea tangible, que él lo compruebe, que la familia vea que realmente ve mejor. Es lo que yo le decía, acá le pongo encima del plato blanco unos papelitos blancos, le pongo 2, 3 nada más, le digo, acá le digo, don Manuel, allá le voy encima del plato, me dijo, no, no hay nada. Y encima uso el plato negro, y acá, no, sí, acá hay 3 papelitos. Fíjese, mire qué lindo ve cuando hay contraste. Entonces la familia ya sabe que tiene que haber una vajilla, pero no es que sea una vajilla especial para don Manuel. No, si yo estoy en la mesa sentado, somos 3 o 4, todos comemos igual, porque la diferencia nos hace sentir mal. Entonces todos tenemos que, igualmente, el vaso transparente, de ninguna manera. Yo les digo, ahora viene Navidad, me van a regalar todos los vasos transparentes a la iglesia. Y ustedes van a tener un vaso azul, un vaso rojo. Debe haber contraste con el mantel, con el fondo, la tacita, con el platito. El cubierto sí puede tener mango a buena hora. Pero ¿qué pasa si mi cabeza sigue rígida, como un borreguito? Tiene que aprender a escanear de un lado a otro. Hay también un lenguaje que usamos para la comida, si estamos en la calle, un menú, ¿no? A las 12 voy a poner el arroz, aquí a las 4 voy a poner la ensalada, a las 7 horarias, ¿no? Voy a poner el pollo, ¿no? Por decir, ¿no? Pero ya son cositas mayores cuando la persona ya tiene mayor limitación o estoy en zonas desconocidas o un menú cuando antes había reuniones, ¿no? Pero eso que es tan simple que lo podemos tener nosotros realmente es de gran utilidad. E igualmente, algo que también es de gran utilidad es marcar las gradas, ¿no? Recuerden, bueno, yo no sé si ustedes han sido pacientes, familiares de pacientes, cuando uno ha vivido realmente como familiar de paciente, ¿no? Uno se da cuenta realmente cuánto nos falta a los médicos de comunicación, al paciente, de explicarles, de ser más empáticos, ¿no? De ser más humanos en ese sentido. Y agradecemos cuando encontramos médicos que nos explican, médicos que se dan un poquito de tiempo para poder explicarnos, pero si en nuestro centro, en nuestro consultorio o en la clínica hay señalización, eso va a ser muy importante, ¿no? Porque por ley, por si acaso les comento, hay una ley que sí en un sitio, una clínica, un consultorio privado, un restaurante, la persona no vio, se fracturó, se cayó y no estaba señalizado, ustedes tienen que indemnizar todo lo ocasionado, la fractura, la operación, la rehabilitación y todo eso, que realmente sale caro. Y bueno, lamentablemente también el paciente no llega a tener la misma calidad de vida que tenía antes, ¿no? Y ya casi terminando, algo muy importante es la orientación y movilidad. Yo diría en un glaucoma terminal, esto es fundamental. No hacemos nada si nosotros solamente nos dedicamos, no es que no hacemos nada, porque hay mucha gente que necesita su visión cercana, ¿no? Pero parte de la vida diaria es de poderme desplazar, poderme ir de un sitio para otro, ¿no? Entonces, orientación, como yo les decía, ¿cómo llego a tal sitio? Derecha, izquierda, cuando ustedes véndanse los ojos y comiencen a dar órdenes uno al otro como si fuera un juego y se van a confundir con los ojos vendados, cuál es su derecha, cuál es su izquierda, porque pasa así. Entonces, bueno, este es un curso de orientación y de movilidad para desplazarme con seguridad. Bueno, nosotros hablamos mucho con el paciente, le digo, mire, COVID nos ha enseñado que ahora estamos acá y en una semana no estamos, y valorar la vida, valorar los días que estamos acá vivos en este momento. Entonces, ¿quién se va a preocupar por los prejuicios que el vecino diga que usted usa un bastón? Yo he puesto acá un bastón de locomoción porque definitivamente los pacientes que me aceptan este bastón son contados con los dedos, ¿no?
En realidad, poco a poco, vamos introduciendo, poco a poco, no lo hacemos al comienzo, a menos que veamos que sea open mind, que la persona sea muy abierta, o ellos mismos nos planteen, ¿no? Hablamos del bastón, lo tenemos en el consultorio, ¿no? Y decimos, pero mire, es práctico, es chiquitito, usted aprenda y cuando solamente necesite, lo usa, ¿no? Realmente nosotros nos olvidamos, ¿no? Papás, familiares, hijos, hermanos, qué sé yo, nos olvidamos que la vida es efímera, que la vida es corta, que nosotros no tenemos la vida comprada. Los papás, cuando tienen hijos con baja visión, que son los que se reprotegen, nos lleven de la manito a todos lados, ¿qué pasa si falta papá, falta mamá? Dejamos a esa persona desprotegida, sin las pautas de que pueda tener una vida independiente. Igualmente, esa esposa que vive con el esposo, que ahorita el esposo es su bastón humano, porque es un bastón humano, si uno va con una persona, está muy bien, eso se llama un bastón humano, y eso va perfecto, no tenemos que decirle, oye, use un bastón porque está el esposo, ¿no? Y siempre va a estar con él, está jubilado y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como hablaba ayer con una paciente, joven, 57 años, el esposo un poco mayor, le digo, ¿qué pasa si su esposo le da una apendicitis, ¿no? Y tiene que llevarle usted y tiene que después se queda hospitalizado y usted tiene que llevarle la toalla, el papel higiénico y usted vive sola con su nieto de 10 años, ¿no? No va a poder dar ni un paso. Tiene que aprender a usar el bastón. Cuando lo necesite, lo usa. Cuando no lo necesita, lo guarda, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta paciente lo que hicimos es, que ya aceptó, es un bastón de locomoción, ¿no? Que la gente es muy prejuiciosa en realidad. Le digo, mire, alguien le pregunta y dice, ¿sabe qué? Mire, yo me lesioné la rodilla, mi rodilla tengo una artrosis, o me caí la vez pasada, mi reumatólogo me ha indicado para la rodilla unos 6 meses. No tiene por qué contar la vida a todo el mundo, hasta que va aceptando poquito a poquito, ¿no? Porque es un proceso. Recordemos que introducir en la vida de uno, que hemos vivido 40 años, 50 años, 60 años, habilidades nuevas, una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de comer, de leer, de cepillarme los dientes, por ejemplo. Si yo uso pasta blanca y mi cepillo blanco, no lo voy a ver, se va a caer. Lo voy a usar una pasta color menta, mi cepillo que tiene cerdas blancas, o como pacientes que me decían, ¿no? Yo me lo pongo en el dedo y ahí pongo recién el cepillo, o me lo pongo en la boca y de ahí recién me cepillo. O sea, hay gente que es muy práctica y uno también aprende de los pacientes, ¿no? Entonces, pero introducir todo eso en la vida de uno no es fácil, por eso que es importante no esperar que estén terminales para poderlos derivar, que poco a poco ir introduciendo, o ustedes vayan introduciendo poco a poco nuevas habilidades en sus pacientes, porque ustedes lo van a ver cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses, porque van haciendo el control de la enfermedad y ya pueden ir introduciendo diferentes aspectos, estrategias que hemos conversado en esta charla. Bueno, que queda corta la realidad, ¿no? Eso básicamente era para mencionar, porque ya estamos con el tiempo, que el paciente, bueno, que es ciego, pero los pacientes, estamos hablando de pacientes con baja visión, deben agarrar y coger del codo a la otra persona, pero ahora en la pandemia eso cambió y tuvimos que enseñar que lo cojan del hombro, porque se acuerdan que uno cuando va a estornudar tiene que hacerlo hacia el codo y la zona más contaminada, ¿no? Entonces ellos se estaban contaminando, entonces, pero tenía que ser acá en el hombro, ¿no? Y recordemos que ellos no tienen campo visual, entonces si en un momento ustedes por error le dan la mano, yo recuerdo que hay pacientes que a veces le han llamado la atención, los hijos, oiga, papá, la doctora te está dando la mano, ¿no? Porque no sabía que tenía visión tubular, o sea, recién, y en ese momento ya había llegado, ¿no? Por ejemplo, y el paciente ya estaba ya sentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ellos se sienten mal, dijo, no, pero como, no, doctora, no soy un malcriado, sino que no la vi, no vi su mano, ¿no? Claro, porque tienen una visión tubular, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a retirar, recuerden, hay que avisarles, mire, voy a traer una hoja, voy a voltearme, voy a escribir algo, voy a hablar con su familiar de tal cosa, ¿no? Decirles, ¿no? Hay que decirles, comunicarles, porque recordemos que estamos con un paciente con glaucoma terminal. Hay tecnología muy avanzada, hay unos bastones que se llaman WeWork, que a través de ultrasonido tienen unas vibraciones que nos pueden avisar si tengo obstáculos en la parte superior, ¿no? Bueno, no los he visto acá que lo estén usando, pero aparte que estoy usando el bastón común y corriente, pero también los obstáculos que están a nivel superior me los puede ir avisando, ¿no? O también hay otro aparatito que se llama iClip, ¿no? Que es un aparatito que me lo prendo como si fuera un broche
y que también me va avisando cuando hay obstáculos a unos metros, ¿no? Sobre todo cuando son a nivel superior, porque sabemos que lo mejor es que el paciente use el bastón para la parte inferior. Hay aplicaciones como por ejemplo que usan bastante los pacientes, ¿ah? Con problemas de campo visual, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son tan abiertos, y ¿no? Que por ejemplo es una aplicación que se llama Lazarillo, que es como un GPS, ¿no? Le va hablando, mire, mano derecha, a una cuadra está Starbucks, ¿no? Le va diciendo, ¿no? Eso que el otro, le va orientando los lugares donde están, pero con la, ¿no? Y uno que es muy conocido actualmente, bueno, conocido en los congresos, se puede decir, muy caro todavía, porque son muy pocos que todavía se han vendido a lo de Europa, a los sitios, ¿no? El RetiPlus para personas con, sobre todo diseñado para personas con campo visual periférico bajo, ¿no? Pero debo tener un campo siquiera de 5 o 6 grados a mayor y una agudeza visual por lo menos de 20/70. Puede usar este dispositivo, ¿no? Que tiene unas gafas que refiere, no lo llego a probar porque no ha habido pues congresos presenciales, ¿no? Pero son unas gafas muy livianas, ¿no? En las cuales acá tienen como un comando, ¿no? Y uno programa con una tablet ciertos puntos en los cuales tienen como un gran angular, ¿no? Y en los cuales, como tienen unos espejos, unos lentes acá, pueden ir visualizando mucho mejor, ¿no? Bueno, eso era, realmente queda chico, es como para hacer un curso largo, mucho más largo, pero muchas gracias por su interés y por los 30 participantes que han quedado, que yo sé que tienen que ir a trabajar, ¿no? Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Espinosa. Excelente presentación. Definitivamente